Sirmar Moreno, Introducción al Derecho, sección 21. En esta oportunidad hablaremos de la unidad 4, la cual está referida a la técnica jurídica. Para ello hablaremos de la técnica jurídica, de los tipos de interpretación de la norma jurídica, los métodos de interpretación de la norma jurídica, la aplicación de la ley en el tiempo y la aplicación de la ley en el espacio. La interpretación de la norma jurídica tiene por objeto de estudio los problemas que surgen en la aplicación y el estudio del derecho. Es decir, hablamos de técnica cuando buscamos los medios que permiten solventar los problemas que se presentan cuando estamos haciendo estudios que buscan conseguir los fines del derecho. Es decir, son los mismos preceptos del derecho que el derecho utiliza para lograr alcanzar sus objetivos. Estos problemas están relacionados con la interpretación, la integración, la vigencia de la ley, la retroactividad de la ley y los conflictos que se presentan entre leyes. La interpretación de la ley, como uno de esos problemas que surge a los cuales la técnica jurídica le busca solución. Existen tres tipos de interpretación, por su origen, por los medios o los métodos que utiliza y por sus resultados. Primero, por su origen. Existen dos tipos de interpretación, la pública y la privada o doctrinal. La privada está referida a aquella interpretación que realizan los privados y que la realizan los jurisconsultos en sus estudios científicos. Y la pública es la que es realizada por el Estado y por sus organismos. En este caso tenemos la judicial, que es la realizada por los jueces en su tarea de impartir justicia, la legislativa, que es la realizada por los legisladores, que son los mismos creadores de la ley, y la administrativa o doctrinal, que es realizada por los organismos públicos y sus funcionarios, y que tiene efectos sobre los particulares que participan en el procedimiento administrativo o en el acto administrativo. Tipos de interpretación de la norma jurídica según sus medios o los métodos que utiliza. Allí tenemos la gramatical, la lógica, la histórica y la sistemática. La gramatical es donde se le da el estricto sentido y significado de las palabras que fueron utilizadas en la configuración de la norma jurídica, en la formulación de la norma jurídica. Está la lógica, que es donde se utiliza un análisis lógico que permite inducir o deducir qué fue lo que quiso decir el legislador en el momento de la formulación o de la creación de la norma jurídica. Está la sistemática, que es la que utiliza el mismo sistema jurídico para tratar de desentrañar qué fue lo que quiso decir el legislador, y la interpretación histórica, que utiliza razonamientos históricos, busca ponerse en el momento histórico en el que se encontraba en el legislador y que fue expresado en el contenido de la ley. En Venezuela nos apoyamos o se aplica la interpretación gramatical, de acuerdo a lo que establece el artículo 4 del Código Civil venezolano, que dice que a la ley hay que atribuirle el sentido que aparece evidente del significado de las palabras según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Entonces aquí podemos hablar de una interpretación gramatical porque se debe dar el sentido estricto que dicen las palabras, el significado estricto que dicen las palabras, pero también pudiéramos hablar de una interpretación lógica al hablar de la intención que tuvo el legislador al expresar sus palabras en la ley. Entonces, este artículo 4 del Código Civil pues nos habla de dos tipos de interpretación, la gramatical y la lógica. El tercer tipo de interpretación de la norma jurídica es por sus resultados. Allí tenemos una interpretación de tipo declarativa, otra de tipo extensiva, otra de tipo restrictiva y otra de tipo progresiva. La interpretación declarativa es aquella en la que la interpretación dice exactamente las palabras que fueron escritas en la ley. Se interpreta exactamente lo que dice la norma. La interpretación extensiva es aquella en la que el intérprete considera que la ley dice, que la norma dice menos de lo que expresa.
en las palabras. La restrictiva es la que dice más de lo que expresan las palabras y la progresiva es aquella en la que se plasma las necesidades imperantes en el momento. Métodos de interpretación jurídica. Encontramos dos tipos de métodos de interpretación, los tradicionales y los métodos modernos. En los métodos tradicionales encontramos el método más tradicional, que es la escuela de exegesis, la cual establece que la interpretación de la ley debe ser exactamente la interpretación del Código Civil. Esta escuela pues no le da mucho valor a la costumbre jurídica como fuente de derecho y es muy estricta con respecto a la opinión del juez. O sea, el juez debe apegarse a la ley aunque le parezca injusta, es muy estricto en ese sentido. Para ellos el derecho positivo es la ley y todo el derecho está contenido en las leyes. Entonces ellos utilizan dos tipos de interpretación, que es el exegénico, que es una interpretación gramatical exacta de las palabras, y la interpretación dogmática, que es el método donde se utiliza la lógica. También encontramos la escuela histórica, que son los que postulan que aquí el intérprete debe hacer una recomposición de la intención del legislador. Es decir, el intérprete debe colocarse en el momento histórico que vivía el legislador para intentar hacer una composición de qué fue lo que quiso decir el legislador al momento de escribir la norma jurídica. Para ello utilizan los 4 métodos de los cuales ya hablamos, que es el gramatical, el lógico, el sistemático y el histórico. También tenemos los métodos modernos. Estos métodos encontramos el método de la evolución histórica, la libre interpretación científica y la escuela de derecho libre. El método de evolución histórica, pues allí la intención es la intención del método de evolución histórica es que no es tanto la intención de la finalidad de ellos es encontrar cuál es el objetivo de la ley, cuál es la finalidad de la norma jurídica, más no cuál fue la intención del legislador. Entonces, para ellos lo importante aquí es exactamente lo que la ley busca, cuál es el objetivo de la ley. En el método de la libre interpretación científica, pues se dice que es libre porque es emitida por una autoridad positiva, y que es científica porque esta autoridad se tiene que basar se basa en los elementos objetivos de los estudios científicos. Y el método de derecho libre pues sí le da le da la facultad al juez de hacer una interpretación de acuerdo a los expedientes que tiene en sus manos, y que estos le permiten saber qué haría el legislador si tuviera el caso enfrente. Pues este método de interpretación es un poco como es libre, pues diríamos que pone en peligro la seguridad jurídica. El siguiente tema está referido a las teorías de la ley en el tiempo. ¿Cuáles son los problemas que surgen cuando hablamos de la ley, de la aplicación de la ley en el tiempo? Surgen a partir de la publicación de una ley, la cual entra en vigencia una vez que se publicada en Gaceta Oficial, como es el caso venezolano. Pero allí entonces buscamos cuándo debe ser aplicada la ley y cuál sería su vigencia, la aplicación de la ley en el tiempo y cuál sería su vigencia. En Venezuela las leyes son a futuro. Nos apegamos al principio de irretroactividad de la ley, que está contenido en el artículo 24 de la Constitución Nacional, y pues allí es refrendado por el Código Civil venezolano, y es allí donde se dice o se establece que la ley no tiene efecto retroactivo.
Pero existen algunas teorías que permiten explicar cuál es cuándo se aplica la retroactividad de la ley. Una de esas sería la teoría de los derechos cumplidos, la cual se basa en los derechos adquiridos, en los derechos que adquiere un titular, y dice que la ley es retroactiva cuando se violenta alguno de estos derechos adquiridos. Más no así cuando se habla de facultades legales o cuando se habla de expectativa de derecho. La otra teoría es la de los hechos cumplidos. Pues aquí no importan los derechos adquiridos por los ciudadanos, sino los hechos que sucedieron en vigencia de una ley. Entonces, ellos postulan que una vez que se ha dado un hecho y se aprueba una nueva ley, debe haber un carácter retroactivo en la ley. La siguiente es la teoría de las situaciones jurídicas. Para ellos no importan los hechos, no importan los derechos adquiridos, sino las situaciones, las cuales dicen que si se modifica ante la aplicación o la entrada en vigencia de una nueva ley, se modifica o se extingue una situación jurídica, la ley debe ser retroactiva. Hablemos, falta el criterio de Planiol, el cual establece que hay que revisar los hechos del pasado, y si estos sucedieron en vigencia de una ley, entonces esta ley debe ser, ante la aplicación de la sanción de una nueva ley, esta debe ser retroactiva. La aplicación de la ley en el espacio. Aquí hablamos de dos principios, el principio de la personalidad y el principio de la retroactividad. El principio de la personalidad establece que una ley se aplica a los individuos, cualquiera sea su ubicación en el territorio. O sea, así se desplacen de un lugar al otro, aplica es a la persona, y la ley se aplica a la persona independientemente del lugar donde se encuentre. Y el principio de territorialidad, que es el que rige en Venezuela, se aplica para establece que las leyes se aplican a las personas, cualquiera sea su nacionalidad, o sea, venezolanos o extranjeros, que se encuentran dentro del territorio. En nuestro país, como ya dije, el principio que rige es el de la territorialidad, pues el Código Civil lo establece en que la ley es obligatoria para todas las personas naturales o extranjeras que se encuentren dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias.